Saludos cordiales y especiales. Qué bueno vernos alrededor de un tema que es prioritario para nuestras vidas. Es la palabra de Dios. Estamos en diciembre del 2020. Mire cómo pasa el tiempo. Mire que ya de verdad que estamos mirando a ver si comemos buñuelos y natilla y todos los platos navideños. Pero también estamos en una etapa un poquito complicada, difícil. Quizás sea una Navidad diferente a todas las demás por efectos de la pandemia. Pero como cristianos y como iglesia del Señor, tenemos que reafirmar muchas cosas y aprovechar este tiempo. Es verdad que este tiempo puede traer situaciones difíciles a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de salud. Estamos en algunas serias dificultades, pero también como cristianos creo que es una oportunidad para evaluar y poder corregir muchas cosas. Y si el Señor nos permite eso, qué bueno. Por eso vamos a abrir un tema y es restaurados en la pandemia para la pospandemia. Porque creo que ya estamos a puertas de que se controle un poco esta pandemia con la aparición de las vacunas y ya con toda la experiencia y el manejo que se está teniendo a nivel médico y toda esta experiencia pues va a servir para manejos y para controles. Así que nosotros también a nivel de vida cristiana, a nivel de vida espiritual, tendremos que mirar manejos que estamos dando a nuestra vida, a lo que creemos, pero también situaciones que si es necesario corregirlas, vamos a corregir para salir de estos tiempos un poco complicados a tiempos de verdad, como es el plan de Dios, cristianos e iglesia victoriosa. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor de una manera especial pues tome control de nuestras mentes, nuestros corazones para aprender de la palabra de Dios. Señor, muchas gracias porque estás con nosotros y gracias porque tú eres el que es soberano en todas las cosas. Y hay cosas que ni siquiera entendemos o entendemos muy poco, pero tú sí sabes todas las cosas. Así que, Señor, muchas, pero muchas gracias. Y que en estos tiempos, así sean un poco difíciles, nos permitas corregir, reafirmar, restaurar verdades que son eternas y que deben ser las marcas de un verdadero cristiano. Que el Espíritu Santo de una manera especial tome control de nuestras vidas y nos enseñes. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que vamos a hablar de restaurados para la pospandemia. Y creo que en primer lugar debemos analizar un poquito las reacciones por la pandemia. El mundo, todo el mundo, incluyendo algunos líderes de la iglesia, reaccionaron de muchas maneras ante la pandemia. Y entonces, pues diremos que algunos tuvieron posiciones o ideas que las han llamado conspirativas, diciendo que la pandemia era un juicio divino, que era una persecución contra la iglesia. Y la verdad es que no es persecución contra la iglesia, porque pues entonces sería persecución también para las industrias, para los comercios, para la economía, para la educación, porque todo fue cerrado, todo fue confinado. Así que pues si hubiese sido para solo la iglesia, consideraríamos que era una persecución para la iglesia, pero no lo es. Y como crearon estas ideas, entonces estaban invitando a la gente, tanto líderes religiosos como líderes a nivel político, a nivel social,
a la rebeldía civil, no obedecer los lineamientos de bioseguridad. ¿Por qué tenemos que confinarnos? ¿Por qué tenemos que usar tapabocas? Y por supuesto, pues que esto no podemos evitar que hayan todas estas ideas, y si alguna persona no se quiere colocar tapabocas, creo que está en todo su derecho, y pues hágalo, y si quiere contagiarse, pues contágiese, eso está en todo su derecho. Pero lo que no es correcto es que por él pelear por un derecho que él considera personal, entonces esté haciendo daño al resto de personas que le rodean y esté exponiendo la salud de otros. Algunos líderes religiosos y políticos pues aprovecharon esta época y la están aprovechando como para sobresalir, como para tener fama, como para ser aquellos que tienen unas ideas brillantes y que están descubriendo otras verdades. Pero bueno, todo eso es fruto de estos tiempos. A nivel espiritual, entonces salieron las ideas especulativas a nivel escatológico. Ya nosotros sabemos que escatología es el estudio de los eventos futuros y de los eventos finales. Y pues empezaron a decir que ese virus estaba manipulado por grandes iluminados, por grandes personajes de la economía mundial, por las personas más ricas, y que el objetivo era controlar a toda la humanidad. Y cuando se dijo que una de las formas para controlar esta pandemia eran las vacunas, entonces ahí están especulando que en las vacunas van a implantar algún sistema de control y que van a dominar el mundo de esta forma. Y por supuesto que ahora que ya estamos más cerquita de que empiecen las épocas de vacunación, hay muchas personas que se oponen a vacunarse y tienen esta resistencia. Así que en todas las épocas, cuando han habido guerras, cuando han habido pestes, pandemias, cambios sociales, inventos tecnológicos nuevos, entonces aparecen todas estas ideas. Cuando en 1957 se creó el mercado común europeo, pues empezaron a decir, claro, ahí apareció el anticristo y el sistema, porque en el Apocalipsis habla de 10 naciones que serán las que controlan junto con el anticristo. Y entonces, pues poco a poco se fue diluyendo esa idea, porque ya no eran 10 naciones, ya eran 15, ya eran 18, y creo que actualmente hay casi 30 naciones en el famoso mercado común europeo, y no ha sido el gobierno del anticristo. En 1973, cuando se implementó de una forma masiva el código de barras, se empezaron a decir, esa es la marca del anticristo. Si no nos dejamos, si utilizamos ese código de barras, vamos a ser marcados. Y entonces, como aparecieron ese código de barras en las tarjetas de crédito, en las tarjetas de débito, en muchas partes decían, no debemos utilizarlas, porque entonces ese es el medio de control del anticristo. Y todo el mundo ahora, inclusive los que en esa época decían que era una forma de controlar, hoy tienen que utilizar el código de barras y utilizan sus tarjetas de una forma normal. Así que hoy está el código QR, la identificación facial, el sistema 5G de comunicaciones. Todo esto pues son inventos tecnológicos nuevos, y pues no creo que estén marcando ya definitivamente que es el anticristo con todo su poder. En Colombia, a partir de este 1 de diciembre, se puede manejar lo que es la cédula digital. Y ya en esa cédula digital, que la podemos manejar en nuestros smartphones, entonces ahí podemos incluir
o va incluida la historia económica, la historia de salud, el registro civil, la hoja de vida, la licencia de conducción, hasta el certificado de donación de órganos, una identificación biométrica, bueno, todo esto. Y algunos ya están diciendo que claro, eso es para controlar más y más a la raza humana y que esas son herramientas del anticristo. Pues tendremos que decir algunas cosas y por eso la iglesia tiene que restaurarse en estas épocas para que a futuro podamos seguir creyendo en lo correcto y en lo verdadero. Así que, en segundo lugar, tenemos que tener una restauración de la doctrina bíblica sobre ciertos temas. Y ya que en esta mañana toqué un poquito el tema escatológico, pues digamos que hay que tener en cuenta el rapto o arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo y las señales del fin. Yo sé que es un tema muy amplio y tendremos otras oportunidades para hablar de esto, pero tenemos que decir que sobre el arrebatamiento y la venida de Cristo nadie sabe el día ni la hora. Las señales del fin empezaron con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y así nos lo exponía Pablo en sus cartas, y lo que creemos firmemente es que está cerca, pero no podemos afirmar que es dentro de 2 años, 5 años, 10 años, 50 años, 100 años. No sabemos. Creo que tenemos que seguir teniendo ese lema que hemos escuchado en nuestras enseñanzas, y es preparados y fieles como si viniera hoy, pero viviendo, sirviendo y trabajando como si viniera dentro de muchos años. Ese debe ser un lema para seguir siendo una iglesia que está enfocada, que no está colocando atención a todo lo que la gente dice, sino lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 24, del versículo 13 en adelante, dice: mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. O ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Eso es, tenemos que definir que estamos pasando por momentos muy complicados, pero la palabra del Señor nos sigue diciendo que este es el comienzo de dolores, no es la aparición del anticristo, no es que el fin ya es inminente, porque vendrán muchas cosas antes. Y lo que dice o lo que dicen algunos sobre el anticristo y que a lo mejor ya está presente, pues sabemos que bíblicamente el anticristo todavía no está reinando ni tomando control, porque para que aparezca tienen que haber por lo menos 3 cosas o 3 acontecimientos importantes. Y número 1, pues es el desarrollo de la apostasía. Nos corresponde, en todas las épocas lo ha habido, pero nos corresponde lidiar en estos tiempos con falsos maestros, con teorías disfrazadas de verdad, con teorías disfrazadas de bíblicas. Por eso ahí la palabra del Señor dice en Mateo 24:5, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ya en el versículo 10 de Mateo 24 dice: en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin
será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire que uno de los acontecimientos es que la apostasía vendrá, falsos maestros, hasta falsos cristos. Todo esto es parte de lo que prepara el camino para el anticristo, pero todavía el anticristo no puede estar presente. En segundo lugar, será quitado de en medio quien detiene al anticristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, que lo mencioné, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, es decir, este es el anticristo, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene al anticristo, y eso es el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, y el conjunto de los cristianos es la iglesia del Señor. Así que lo que detiene al anticristo para que empiece a reinar es el Espíritu Santo, nosotros los creyentes llenos del Espíritu Santo y la iglesia del Señor presente en este mundo. Y hasta que no sea quitada este elemento, entonces no podrá reinar el anticristo. ¿Y cómo es que será quitado? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Así que estamos esperando el rapto o el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando nosotros nos vayamos con Él, entonces el anticristo vendrá para gobernar y para dirigir el mundo, y que pase la tribulación más complicada que tendrá la humanidad. El misterio de la iniquidad se desarrollará, será como un tercer aspecto. Nos corresponde ver muchas cosas que el anticristo, por supuesto, usará. Sistemas políticos, económicos, religiosos, familiares, educativos, sociales. Pero esto es parte del comienzo de dolores. Terminando ahí en 2 de Tesalonicenses 2:7, dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que somos la iglesia del Señor, somos la sal de la tierra. El enemigo no podrá estar presente en todo su potencial, solamente se estarán preparando caminos, sistemas, fórmulas, ¿por qué no? Inventos tecnológicos, pero al final todavía no es el fin. Así que más bien debemos de estar preparados para la segunda venida de Cristo. Debemos de estar preparados para seguir adelante. Debemos de estar preparados para que nuestras vidas sean de testimonio a muchos y nosotros disfrutar de esta vida, porque así como en la serie anterior, Dios por medio de la obediencia de su palabra nos permite tener verdadera calidad de vida. Y para terminar en esta partecita, pues tenemos que restaurar estos conceptos escatológicos. Pero también tenemos que restaurar conceptos básicos de lo que somos y de lo que es la iglesia. Bueno, ya el más sencillito. Algunos cristianos todavía creen que la iglesia es un edificio físico. Y entonces se habla como si eso fuera así. Y entonces dice, en la pandemia se cerraron las iglesias.
No, la iglesia continuó viva y haciendo su labor, porque es que la iglesia no es el edificio, se cerró el edificio, pero nosotros seguimos adelante. Hay palabras como hay que hablar con el ingeniero y el arquitecto para construir la iglesia. No, un ingeniero y un arquitecto no construyen la iglesia. El que construye la iglesia es el Espíritu Santo de Dios y el mismo Señor Jesucristo reinando en nuestras vidas. Hay comentarios y dicen hay que hacerle mantenimiento y aseo a la iglesia. Tampoco. Pues bueno, si hablamos a nivel espiritual, sí. Hay que permitir que Dios a través de su Espíritu haga mantenimiento a nuestras vidas. Hablando de valores, se puede decir la iglesia vale tantos millones de pesos. No, la iglesia no tiene precio. El único valor de la iglesia es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que quitemos todos estos conceptos, restaurémonos, saquemos esas ideas que no van de acuerdo a lo que es la iglesia del Señor y de lo que somos nosotros, y vamos a ser de bendición para muchos. Se dice en muchas ocasiones, estamos en arriendo, pero estamos trabajando para tener iglesia propia. No, otra vez, no es un local físico. Así que vamos a permitir que Dios con su Espíritu Santo nos restaure aún en estos pequeños detalles de vocabulario. Cuando se dice los horarios de la iglesia son los siguientes, pues estamos hablando de que como que la iglesia es iglesia por un tiempo y por otro tiempo no es iglesia. No, nosotros somos iglesia en el empleo, en ejerciendo nuestro oficio, nuestra profesión, cuando estamos durmiendo, cuando estamos recreándonos, somos iglesia del Señor. Así que pues tenemos que como iglesia estar presentes en todo momento. Y aún si tenemos que ir a tomar vacaciones. Yo he escuchado a algunos que dicen, voy a ir a tomar vacaciones y aún voy a descansar de la iglesia. Ay, Señor, no. Váyase de vacaciones, vámonos de vacaciones, pero seguimos siendo iglesia allá donde estamos, y allá tenemos que ser luz y testimonio, y tenemos que honrar a Dios y darle toda la gloria y toda la honra a Él. Dice en Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, llenos de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Somos iglesia para vivir en comunión, para ayudarnos, aún para amonestarnos los unos a los otros. Así que vale la pena seguir siendo iglesia del Señor, pero restaurada. Y si hay que empezar a profundizar un poco más sobre todas estas doctrinas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, acerca del rapto, acerca de cuándo va a llegar el anticristo, pues lo vamos a hacer. Pero también tenemos que empezar a restaurar estas ideas básicas que a veces nos confunden como iglesia y no estamos realmente tal como dice la palabra del Señor. Así que aprovechemos estos tiempos de pandemia para ser restaurados y ser cristianos, porque tenemos que seguir formando parte o siendo parte de una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Es imposible creer en Cristo y no pertenecer a la iglesia, así que como iglesia tenemos que identificarnos y seguir adelante, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo cerraría con una pregunta muy sencilla, muy importante, pero es: ¿qué tan importante es que yo pertenezca a la iglesia de Cristo Jesús? ¿Y qué tan importante es restaurar mis ideas, mis conceptos a lo que establece y a lo que dice la palabra de Dios, para no seguir simplemente teniendo ideas sueltas y así como todo el mundo habla, vamos a hablar nosotros? No,
en esta pandemia vamos a ser restaurados para que en la pospandemia y en los siguientes tiempos seamos la iglesia victoriosa de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias. Es muy, pero muy agradable orar a ti y decirte gracias porque nos permites creer en tu palabra y gracias porque nos permites volver a repasar algunos fundamentos, para algunos sencillos, pero para otros a veces no los tenemos tan claros y a lo mejor pensamos que son asuntos súper profundos, pero más bien son principios sencillos, pero poderosos, que son los que tú dejaste en tu palabra para que podamos ser cristianos y podamos ser una iglesia vencedora en todos los momentos históricos. Pero también, Señor, en esta época que si hay momentos de reflexión, podamos reflexionar y evaluar para hacer cambios, para corregir cosas y seguir siendo una iglesia muy poderosa en épocas de post-pandemia que van a venir. Gracias, Señor. Estamos en tus manos. Amén y amén. Como siempre, saludos especiales. No dejen de dar un paseíto por nuestras redes sociales, que hay material bien interesante, bien especial para edificación de nuestras vidas. Y adelante en el Señor. Feliz semana, feliz semana.